Muy buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre cómo nosotros como traders nos podemos adaptar a las crisis comerciales globales debido a que salimos con cierta urgencia a hacerlo porque actualmente estamos comenzando una y cómo nosotros como traders tenemos que adaptarnos a ello, cómo tenemos que operar, cómo tenemos que conocer estas crisis. Entonces básicamente vamos a dividir toda esta masterclass en dos secciones, donde primero que nada, lógicamente, les voy a explicar lo que está sucediendo hoy en día para que puedan entender un poco por qué afecta tanto a los mercados financieros y por otro lado les voy a explicar cómo ustedes como traders, ya sea que operen futuros, que operen forex, que operen lo que sea, puedan adaptarse y puedan operar normalmente, porque recordemos algo muy importante: frente a las crisis, los traders profesionales y buenos son traders donde hacen muy buenas diferencias. ¿Pero por qué hacen muy buenas diferencias? No porque el mercado está más líquido y se transacciona mucho dinero, sino porque el institucional está todo el tiempo, está operando. Y lo que nosotros buscamos justamente es eso, buscamos el institucional para poder trabajar. En un mercado donde tenemos una crisis, está consistentemente operando ese mismo institucional. Entonces los vamos a tener todo el tiempo con nosotros. Para algunos que no me conocen, me presento: yo soy Mateo Candelero, soy el fundador de Watson Trading Academy, soy un analista financiero que, bueno, como dice acá mismo, ya tengo más de una década de experiencia en los mercados financieros y particularmente en análisis institucional. Bien, vamos a comenzar un poco, como les dije recién, a hablar sobre lo que está sucediendo. Bien, primero que nada, lo que está sucediendo fue todo debido a una nueva normativa de Donald Trump. Donald Trump, por si es que alguno no sabe, es el presidente de Estados Unidos, donde a principios justamente de abril anunció un paquete de nuevos aranceles para China, para Europa y más de otros 60 países. ¿Aranceles en qué tipo? Para todo lo que sea importaciones. Bien, entonces todo tipo de importación que ingrese hacia Estados Unidos de otros países, y encima no es un arancel fijo para cada uno de los países, sino que es un arancel totalmente variable dependiendo del país. Ese producto que ingresa a Estados Unidos va a tener justamente un recargo. Espero que justamente hayan entendido lo que es un arancel. Entonces es un recargo que se le aplica a un producto X, ya sea acero, ya sea soja, carne, lo que sea, o un producto ya finalizado que viene de un país y ingresa a Estados Unidos. Entonces la medida no es directamente para los otros países, sino para quienes es para las mismas personas de Estados Unidos. Pero esta normativa básicamente que lanza Donald Trump es una normativa que pega absolutamente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mercado estadounidense, digamos que es uno de los más importantes. Entonces, que a China le pongan un arancel de que no va a poder vender más sus autos a un valor competitivo, por así decirlo, con las otras marcas estadounidenses, por ejemplo, no sé, BMW, que no pueda vender más sus autos a un buen precio en comparación a lo que cuesta un Tesla, BMW va a bajar mucho su venta. Y el mercado estadounidense es un mercado muy grande, entonces que te pongan un impuesto hacia un producto que esté ingresando al país es algo que afecta realmente mucho a la economía. Entonces, si les voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo, hagamos de cuenta que Estados Unidos le pone un arancel del 25% al acero europeo. Bueno, ese acero que va a ingresar a los Estados Unidos va a entrar más caro. Por ende, ¿qué va a terminar sucediendo? Que los mismos compradores de ese acero, hagamos de cuenta las fábricas que terminaban comprando ese mismo acero, van a terminar comprando en productores estadounidenses. ¿Por qué? Porque ahora ese acero que vino de Europa vino con un 20% de arancel. Un ejemplo, ¿sí? Entonces le va a salir mucho más caro. Entonces, ¿qué van a hacer directamente esas personas? Van a comprar a los productores de Estados Unidos. ¿Esto
¿Cómo se va a ver reflejado particularmente en Estados Unidos? Y sí, obviamente que tiene consecuencias al corto plazo y al largo plazo, pero digamos que también al largo plazo es por lo que quiere hacer Donald Trump este tema, que es para, bueno, teóricamente lo que él dice, para poder mejorar la industria local y que el consumo sea más que nada local, pero lo que termina provocando es que los productos a la larga se terminan encareciendo, la inflación directamente va a subir, después por otro lado todas las empresas que terminan importando insumos van a reducir sus márgenes, que sobre esto hay algo importantísimo que les quiero explicar, y después que se va a terminar generando una tensión muy importante entre los países. Con esos últimos dos puntos les quiero comentar por qué justamente a nivel mercado, que de hecho ya lo vamos a explicar eso, impacta tanto. Las empresas que importan lógicamente sus insumos van a terminar viendo más reducidos sus márgenes. Bien lo que acabo de comentar. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque hagamos de cuenta, nosotros, bueno, y de hecho Europa y todos los otros países estaban básicamente transaccionando aproximadamente entre 300 a 350 mil millones de euros con Estados Unidos, perdón, de dólares con Estados Unidos. Entonces, quiero que vean la magnitud de lo que es el movimiento y la crisis comercial global que estamos hablando acá, porque un 10% de eso, 15, 20, 30, 40 como le puso China, es un porcentaje efectivamente muy alto. Pero ¿qué termina sucediendo? La ganancia que se obtiene sobre ese producto va a terminar siendo mucho menor. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Porque el importador va a tener que o bajar su precio para que por el arancel no se note, por así decirlo, mucho la suba del precio, entonces el consumidor estadounidense puede aprovecharlo, o por otro lado va a terminar justamente afectando porque si es que la empresa no decide bajar el precio, va a terminar directamente absorbiendo menos capital, menos ganancia, porque va a tener menos ventas, porque efectivamente va a ser un producto más caro. Entonces, como va a tener menos venta, después esa empresa, bien, termina pagándole directamente sus impuestos al país donde es originariamente esa empresa. Con esos impuestos que se paga directamente sobre el país donde es originariamente esa empresa, los números no terminan dando positivo, por así decirlo. Entonces comienza justamente lo que es el déficit comercial, en donde un país, por las importaciones que genera, no termina solventando todos los que son, disculpen, un país por las exportaciones que genera no termina solventando las importaciones que genera. Bien, entonces ahí es cuando los números te dan en rojo. Si los números te dan en rojo, ¿qué es lo que termina haciendo un país por lo general? Que de hecho acá en Argentina es algo que solía suceder bastante, imprimir. Bien, cuando uno imprime capital, ¿para qué? Para poder pagar todos esos impuestos a nivel país. Cuando uno comienza a imprimir, automáticamente lo vas a ver reflejado en inflación. Si eso se ve reflejado directamente en inflación, se va a ver reflejado en el consumo. Si se ve reflejado en el consumo, se va a ver reflejado en el crédito que le van a otorgar a todas las personas. ¿Para qué? Para comprarse una casa, para absolutamente todo. Entonces es una medida que Donald Trump tomó para los estadounidenses, pero que todo el mundo depende de esa medida porque se ve afectada directamente. Y después la otra que hablé, que es lo más importante para mí particularmente, es que se va a terminar generando una tensión entre varios países, es por la típica guerra comercial que ya se está hablando hace muchísimo tiempo. Esto de los impuestos de Donald Trump y demás a China particularmente no es algo nuevo, ya había sucedido en su mandato anterior, pero hoy estamos en un momento donde los mercados financieros estaban muy débiles. ¿Por qué estaban muy débiles? Porque ya estábamos en una sobreextensión, una sobrecompra muy fuerte en el precio de los mercados financieros. Ya estábamos en precios realmente ridículos donde no teníamos movimiento institucional. Entonces, cuando ya no tenemos un movimiento institucional y los precios están totalmente sobrecomprados, bien, los mercados justamente se tienden a debilitar. De hecho, todo tipo de retroceso, lo que estamos viviendo hoy en día, está fantástico. Los retrocesos son sanos. Eso que sucede en un mercado financiero es parte del mercado financiero. Bien, pero ahora bien,
Lo que puede llegar a suceder, que inclusive ya está sucediendo, es la típica guerra comercial, que básicamente cuando Estados Unidos impone un tipo de arancel, los países que se ven directamente afectados suelen justamente responder con algún tipo de represalia. Es decir, que también le van a poner algún impuesto a los productos estadounidenses. Bien, y esto por lo general se tiende a un círculo medio vicioso. Por ejemplo, ahora China ya salió a ponerle impuestos a Estados Unidos, la Unión Europea dijo que ahora a partir de la semana que viene, si no me equivoco, también le va a poner impuestos del 20%. Entonces, se va a comenzar esa guerra comercial. Y a ver, ¿por qué afecta todo esto a un mercado financiero? Si digamos que los mercados financieros son el conjunto de las acciones y capaz que las acciones no, perdón, está compuesto por distintas empresas, pero capaz que las empresas no se ven afectadas. Recordemos que un mercado financiero se mueve mucho por emociones. Bien, bastante por emociones. Entonces, no reaccionan tanto al hecho puntual del arancel, sino que el mercado financiero va a terminar reaccionando a las expectativas de lo que puede llegar a suceder. ¿Sí? Para mí, acá hay tres ejemplos, tres efectos muy claros de lo que puede llegar a suceder. Que, por un lado, si empieza justamente una guerra de aranceles, que justamente por eso, y todo este es el miedo que tienen los mercados financieros, las exportaciones que van a tener los países hacia Estados Unidos o hacia otros, porque de hecho, inclusive capaz que van a comenzar la guerra comercial entre ellos, las exportaciones van a tender a reducirse, lógicamente, las importaciones también, obviamente, las empresas directamente, ¿qué van a hacer? Van a vender menos porque van a tener menos tipos de mercados. Por otro lado, se va a enfriar la economía y por último, el PBI global va a bajar. Eso es algo importantísimo, en donde los mercados justamente odian la idea de la desaceleración o de la recesión global, ¿sí? Si vamos al caso del mercado financiero, le encanta, sí, obviamente, tener una proyección, subir, no hacer más nada que subir y listo, ¿bien? Pero no. Actualmente estamos en momentos donde el mercado se está moviendo de una manera bastante manipulada frente a las indecisiones o frente justamente a la incertidumbre que terminan generando los mercados, no, los gobiernos, ¿bien? Después segundo, que es un efecto muy clave, que va a subir la inflación. Y básicamente se va a complicar bastante con el tema de la política monetaria. Todos los aranceles encarecen mucho a los productos importados y eso va a directamente subir los precios. Si sube los precios, obviamente va a subir la inflación. Y por otro lado, todos van a ingresar en un déficit comercial. Por ende, si ingresan en un déficit comercial, que como les había dicho anteriormente, el déficit comercial significa que cuando con tus exportaciones no podés pagar todas tus importaciones, los números te dan en rojo, listo, tenés déficit comercial. Es decir, que tenés que salir a sacar todo ese dinero que te quedó en rojo y a tratar de recuperarlo de algún otro lado. ¿Desde donde por lo general se termina recuperando? Imprimiendo dinero. Cuando se imprime dinero, o última, se devalúa la moneda, porque justamente para poder solventar todo ese capital que teníamos en rojo por otro lado. Bien, pero a nivel mercado financiero, ¿por qué también es tan importante que la inflación suba y por qué le duele tanto cuando la inflación suba? Porque no pueden bajar las tasas de interés, ¿sí? Lo más lindo para un mercado financiero es que las tasas de interés bajen, aunque la economía se esté enfriando y demás, la tasa de interés no las van a poder bajar, ¿sí? Entonces, como van a tener tasas de interés altas, todo se va a volver más caro, donde los préstamos que antes teníamos, por ejemplo, hipotecas a un 2%, 3%, vamos a terminar teniendo hipotecas a un 4, 5, 6, 7, dependiendo obviamente de la inflación que tengamos y cómo se ve afectada, pero las tasas de interés van a tender justamente a subir. Entonces, si tienden a subir, vamos a tener esos problemas. Después, las inversiones. No, en realidad los inversores, por así decirlo, van a perder mucha confianza, ¿bien? En lo que son los mercados globales.
Siempre cuando un mercado financiero cae, los inversores por lo general tienden a vender acciones, ¿sí? Tienden a vender acciones, se compra, por ejemplo, dólar u oro, entonces se tiende a hacer algún tipo de refugio, se frenan todo tipo de inversión, aumenta bastante la volatilidad y es justamente eso lo que provoca el miedo. Bien, ¿qué hace una persona cuando tiene miedo? Saca su dinero de algún activo variable y lo mete en algún activo fijo, llano, como que el oro, de hecho el oro ahora está subiendo muchísimo, la plata, que eso lo vamos a tocar más adelante. Pero bueno, en pocas palabras, antes de ir a lo que nos compete a nosotros, que son los mercados financieros y cómo a nosotros esto nos afecta en nada, en absolutamente nada, cómo vamos a hacer nosotros eso, en un simple resumen básicamente, Trump metió muchísimos aranceles. Para mí particularmente se va a comenzar una guerra comercial, espero que no, ojalá que no. Después, obviamente, a raíz de esto se va a esperar mucho menos comercio, se va a esperar más inflación y menos crecimiento. Bien, y después por otro lado la Fed va a tener obviamente menos margen de seguir bajando la tasa de interés y va a tener que aumentar la tasa de interés. Bien, bueno, seguimos. Ahora ya sí nos metemos a lo que son los mercados financieros en sí. Todo fue una locura realmente en los mercados financieros porque cayó muchísimo de golpe. Y hablar de estos números, por ejemplo, hablar de este 4,84, hablar de este 5,82, de este 7,8, de este 7,2, 6% de caída. Acá dice que es semanal, claro, porque es una pérdida semanal, pero esto fue en un día. ¿Sí? Esto fue una locura. El mercado, un 5% que caiga en un día es una locura. Ni en la época del COVID llegaba a caer un 5% por día. ¿Bien? Ni en esa época. Si bien obviamente en el COVID tuvimos una caída fuertísima de aproximadamente el 40%, pero ¿qué pasa? Se sobreextendió en el tiempo. Recordemos que tuvimos COVID durante 2 años, 3 años, entonces se sobreextendió lógicamente en el tiempo. Entonces, frente a esa sobreextensión en el tiempo, caer un 40% frente a un 4, 5, 7, casi 8 que tocó el Nikkei 225, la bolsa de Japón del cerca del 8% en un solo día, es una locura. ¿Pero por qué? Porque claramente estos países, bien, por ejemplo el Nikkei que es el de Japón, el DAX 40 que es el de Alemania, el FTSE 100 que es del Reino Unido, lógicamente se ven totalmente afectados por esta normativa porque gran parte de su comercio lo tienen con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces obviamente que las bolsas van a caer, pero no caen por el resultado, sino que caen por la incertidumbre de lo que puede llegar a suceder. Bien, después acá hay algo muy interesante que de hecho lo tengo acá en otra pantalla, bueno, que se los voy a mostrar ahora en un ratito para que puedan entender un poco la magnitud de lo que se está transaccionando en los mercados y cómo todo aumentó muchísimo el volumen transaccional en estos últimos días. Hay una herramienta que nosotros podemos observar el volumen transaccionado de manera diaria, ¿sí? De manera diaria. Cuando yo me refiero a volumen transaccionado, me refiero a la cantidad de órdenes que ingresaron a un mercado financiero. Órdenes que no sabemos cuánto dinero tiene dentro, ¿sí? Una orden puede tener dentro 2 acciones o 2 contratos, hablando de mercado de futuros, pero como también puede tener dentro 10.000 contratos, 10.000 acciones. Bien, entonces nosotros no sabemos cuántas órdenes tienen dentro, pero lo que sí sabemos es la cantidad de transacciones que se generaron. Por lo general, y yo acá voy a hablar sobre el mercado de Estados Unidos siempre, y voy a hablar sobre el S&P 500 y voy a hablar sobre el Nasdaq, bien, los 2 índices más grandes de futuros del S&P 500. Por lo general, el S&P 500 maneja un volumen diario transaccionado de 400.000 órdenes, ¿sí? El día de ayer estábamos manejando 1.600.000. Para ser exacto, acá tengo la imagen que yo le saqué justamente una captura el día de ayer a esa imagen porque fue una locura. Como pueden observar acá, 1.647.000 órdenes transaccionadas. Realmente fue muchísimo. Y por otro lado, el NQ por lo general maneja 150.000 órdenes transaccionadas de manera diaria.
y el día de ayer transaccionó 450.000. No es algo normal, y no es algo normal de hecho que se mantenga en el tiempo, para nada normal. Pero bueno, seguimos. De hecho también otro índice muy importante que nos dio a nosotros la pauta de que efectivamente los mercados estaban en una caída muy importante y muy fuerte es el índice de volatilidad en máximos, que es el VIX, bien, en donde superó los 45 puntos. Estos 45 puntos solamente se habían superado en la crisis del 2021, como podemos observar acá, que de hecho esto debería estar en blanco. Bueno, no importa, en la crisis del 2021 y después por otro lado en la crisis del 2022. Perdón, en la crisis del 2020 y en la crisis del 2022. Que fue por un lado el COVID, el inicio del COVID y después la segunda ola del COVID, ¿sí? Y ahora estamos en el 45 de VIX, ¿bien? Que básicamente es el índice de la volatilidad que miden los mercados financieros. Ah, ahí está. Bien, perfecto. Ahí lo tengo en blanco. Ahora nos vamos a ir adentrando un poquito a cómo un trader se puede adaptar frente a esto, cómo un trader puede decir, bueno, listo, ya está, estoy en una crisis, ¿a mí me afecta? No, no me afecta, pero ¿por qué no me va a afectar? Porque yo voy a tener la capacidad de poder adaptarme al mercado financiero. Y los mercados me generan instrumentos, a mí me dan instrumentos para justamente poder hacer eso, para poder adaptarme al mercado financiero. Primero hay tres cosas muy importantes, que es la gestión del riesgo, stops definidos y tamaño de posición controlado. Ya igualmente ahora vamos a ir a una gráfica donde les voy a explicar punto por punto. Después, adaptación de las estrategias scalping, intradía o swing con más liquidez. Y por último, aprovechamiento de la volatilidad, oportunidades diarias con interpretación contextual, ¿sí? A ver, quiero ver qué tengo acá. Ok, bien. Vamos a ir a esto. Yo acá en esta ocasión tengo por este lado dos gráficas. Bien, voy a traer dos gráficas de esta otra pantalla. Tengo estas dos gráficas. Donde por un lado vamos a poder observar que acá mismo tengo el SP500 y de mi parte derecha tengo el SP500, pero la parte micros del SP500. Recordemos algo. Los mercados de futuros, algunos, no todos, nosotros por eso operamos SP500, Nasdaq, tienen fracciones. ¿Qué significa que tengan fracciones? A ver, voy a ponerlo así para que voy a ir dibujando para que a su vez lo puedan ir viendo. ¿Qué significa que tengan fracciones? Me voy a correr el micrófono un poquito para acá. Listo. ¿Qué significa que tengan fracciones? Particularmente el SP500, bien, si yo tengo acá el SP500 se divide en, por un lado, el SP500 pero que es full size, ¿sí? El SP500 full size significa que el valor de cada unidad de puntaje, es decir, cada punto transaccionado dentro del mercado, cuando yo me refiero a cada punto transaccionado es esto. Bien, si ustedes se fijan acá, a ver, lo voy a poner acá, lo que está sucediendo en este preciso momento en el mercado. Acá, si ustedes pueden ver, 5.663, por ejemplo. Cuando pasa de 5.663 a 5.664, ¿sí? 5.664, ese punto en el full size, ¿a cuánto equivale? A $250, ¿sí? Equivale a $250. Después, por otro lado, voy a tener no el full size, sino hoy en día que es el mercado más transaccionado, que es el E-mini, ¿bien? Del SP500. El E-mini del SP500, ¿por qué es el más transaccionado hoy en día? Porque el valor de cada punto transaccionado equivale a $50. Bien, eso básicamente significa que si nosotros tomamos un trade, hagamos de cuenta de un puntaje en total de 10 puntos, compramos en 5.000 y vendimos en 5.010, ganamos $500. Sencillo, muy sencillo. Bien, y después, por otro lado, tenemos el micro futuros. Bien, el micro. Bien. El micro básicamente son tres medidas en donde la unidad, el valor de cada punto, a ver, ahí listo, el valor de cada punto es de $5. ¿Qué significa esto?
acá hay algo muy importante. El mercado es exactamente el mismo, el movimiento es el mismo, todo es exactamente lo mismo. Pero si pueden observar, cada mercado, cada uno de estos activos, que de hecho el precio y el movimiento es exactamente lo mismo, tienen por un lado un valor totalmente diferente al siguiente. ¿Bien? En donde este valor diferente nos presenta posibilidades para poder operarlo en base al contexto en el cual estamos normalmente. Si nosotros estamos, por ejemplo, en un mercado normal, tranquilo, vamos a operar obviamente el E-mini, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, de hecho, el más transaccionado, es obviamente el E-mini sobre el S&P 500, es el más transaccionado, porque $50 por punto va perfecto. Un trade podríamos llegar a obtener 400, 500 dólares de ganancia tranquilamente en un trade para una pérdida totalmente asumida de 3 puntos, es decir, 150 dólares y demás. Pero después, por otro lado, si estamos en momentos de crisis, justamente como estas, donde los mercados financieros se mueven efectivamente mucho, ¿y qué pasa? Vamos a ir a los microfuturos, donde cada punto equivale a 5 dólares, ¿sí? Si cada punto equivale a 5 dólares, bueno, vamos a poder justamente, si nosotros tenemos, hagamos de cuenta, un ejemplo rápido, nosotros tenemos un máximo de pérdida de 100 dólares. Nosotros tenemos un máximo de pérdida de 100 dólares. Quiere decir que si yo tengo un máximo de pérdida en total de 100 dólares, en el E-mini voy a poder poner un stop de 2 puntos. ¿Por qué? Porque 2 puntos equivale a 2 por 50, 100 dólares. Pero en el microfuturos voy a poder poner un stop de 20 puntos. Un stop muchísimo más amplio. Bien, pero ¿qué pasa? También obviamente voy a tener que poner una ganancia mucho más amplia. ¿Por qué? Porque acá la ganancia, cada punto va a ser multiplicado por 5. Pero acá va lo importante. Observen, por ejemplo, cómo antes, me fui para atrás de hace 10 días, por ejemplo, ¿no? Como antes nosotros teníamos, a ver, no sé, una diferencia de zonas. Acá, es que esto es hace 4 días. Ok, no, tengo que poner más días, Dame un segundo, vamos a poner más días, vamos a poner 15 días. Acá van a poder observar justamente cómo antes nosotros tenemos un juego de zonas de participación para poder operar de 10, 15 puntos en donde podemos proyectar. No, de hecho lo tengo esto en la gráfica 6 días. Lo tengo en esta otra gráfica. Bien, lo había dejado preparado. Acá, por ejemplo. Un ejemplo cualquiera, ¿sí? Yo acá tengo una diferencia de zonas. Esto, a ver, para alumnos de la academia saben que esto de acá es un Pro M3 de continuación, una entrada que tomamos todos los días dentro de la academia. Esto de acá es un Pro M1. Lógicamente, para los que no sean de la academia no lo van a entender todavía. Para eso deberían, y también la charla es bastante profesional, espero que me puedan seguir con todo. Pero, ¿qué es lo que termina sucediendo? Acá por este lado nosotros tenemos Pro M3, Pro M1, testeo del Pro M3, pero con un juego de zonas, una diferencia de zonas. Es decir, cuando yo me refiero a una diferencia de zonas, me refiero directamente al posicionamiento institucional, a la fuerza que tiene ese institucional para poder trabajar conmigo. Si se fijan, y si lo mido acá, va a ser de 8 puntos con 50. Bien, es muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo una diferencia de zonas de 8 puntos con 50, tranquilamente puedo tomar acá un trade en el mini con un stop de 2 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 puntos frente a la diferencia de zonas de 8 puntos con 50 está genial. Entonces, listo, voy en el mini a 2 puntos y un target de 5, 6, 7 puntos. Por ejemplo, en este caso particularmente corrió 26 puntos, que son 1.250 dólares, ¿ok? Bueno, perfecto. Ese trade corrió 1.250 dólares. Hagamos cuenta que lo sacábamos en un target de 6 puntos únicamente. Pero ¿qué pasa? Acá, lógicamente, a mí no me convenía tomar un trade con microfuturos, a un solo contrato, porque no necesitaba un stop de 20 puntos, como habíamos dicho anteriormente. Recordemos que era lo mismo, ¿bien? Entonces, no necesito un stop de 20 puntos. ¿Pero por qué no necesito un stop de 20 puntos? Porque la diferencia de zonas que yo tengo acá es de 8 puntos con 50, ¿bien? Entonces, lógicamente hay que estar
hay que tener cierta correlación. Pero ahora quiero que observen la diferencia con, por ejemplo, lo que fue el día, con lo que fue el día de ayer, por ejemplo. El día de ayer tuvimos, a ver, vamos a ver si lo tengo por acá, que había marcado un ejemplo. Bien, perfecto. Acá tengo dos ejemplos claros. Bien, el día de ayer, por ejemplo, tuvimos el mismo ingreso a mercado. Por acá tuvimos los Pro M1, por acá tuvimos los Pro M3, entradas hermosas. De hecho, acá tuvimos otro Pro M1, muy lindo, son entradas dentro de la academia. Pero observen, 65 puntos de diferencia de zonas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo ya ahí sí esta diferencia, bien, en donde en un mercado financiero, cuando tengo poca liquidez, y presten mucha atención a esto, cuando tengo poca liquidez y el mercado tiende a transaccionar menos y justamente se mueve de una manera estructural bonita, en donde puedo operar en el mercado, en el ES normal, en el mini normal, perfecto, buenísimo. Opero de esa manera y opero con mi diferencia de zonas de 8 o 9 puntos y meto un stop de 2 puntos en el SP500 en el mini, en el que vale $50 cada punto. Pero acá, meter un stop de 2 puntos no hay chance, era muy poco meter un stop de 2 puntos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque entras y te lo saca, automáticamente entras y te lo saca. Entonces, ¿qué es lo que uno tiende a hacer en ese momento? En ese momento lo que tiende a hacer es bajarse a microfuturos, automáticamente decir, bueno, listo, perfecto, yo voy a seguir operando de la misma manera. Como la volatilidad se quintuplicó, sextuplicó o hizo inclusive hasta un por 10 la volatilidad, ¿qué hago? Me voy a microfuturos. ¿Para qué? Para tener un stop mucho más amplio y que mi target justamente también sea mucho más amplio. Pero para que la vida con el mercado que me está transaccionando en ese momento sea la misma. Mi forma de operar sea exactamente lo mismo, no cambie en nada. Entonces, por un lado, voy a tener una manera de operar con el SP500 y por otro lado voy a tener otra manera de operar con el micro. Entonces, a ver, sin ir más lejos, a ver, hagamos de cuenta. Un ejemplo que he hecho yo, esta es la manera en la cual yo ahora estoy trabajando en estos momentos. Yo por lo general estoy trabajando obviamente en mercados normales, en mercados donde se mueve bien, en mercados donde no tenemos tanta volatilidad y no más. Por lo general estoy trabajando con targets de 500 a 600 dólares, es decir, ganancias de 500 a 600 dólares y con pérdidas aproximadamente asumidas de entre 200, 220 dólares, 250 dólares más o menos. Es decir, que le hago un 2-1 a ese trade, ¿sí? Siempre. Entonces, con todo el tema de la liquidez, disculpen, a esto lo hago con 2 contratos, siempre. Recuerden, para por ahí los que no saben, les voy a explicar lo siguiente. Los contratos en los mercados de futuros es lo mismo que las acciones en el mercado accionario. Si yo opero con una acción y gano 10 dólares, si yo tenía 2 acciones iba a ganar 20 dólares. Si yo tenía 3 acciones iba a ganar 30 dólares. Y así consistentemente. ¿Bien? Ahora, en el mercado de futuros no se llama acciones, se llama contrato. Hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, yo particularmente ahora estoy trabajando entre 2 a 3 contratos. Por lo general, 2. Entonces, como trabajo con 2 contratos, cada punto para mí no va a equivaler a 50 dólares, equivale a 100. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es por 2. Entonces, yo actualmente estaba trabajando con un stop. ¿Qué pasa? De 2 puntos, actualmente tenía un stop de 2 puntos y por otro lado tenía un target de 5 puntos. En donde tenía una pérdida asumida de 200 dólares de pérdida, bien, y por otro lado tenía una ganancia asumida de 500 dólares de ganancia. Pero ¿qué pasa? A esto siempre lo hacía con 2 contratos. Acá lo más importante hasta llegar a la manera en la cual yo estoy operando actualmente, que se los voy a ir desglosando paso a paso cómo llego a eso y después les voy a dar ejemplos claros de cómo esto a mí me hubiese sacado en target. Primero que nada, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que tenemos que bajar la inversión, definitivamente, porque estamos en mercados donde se está moviendo muy fuerte. Entonces yo primero que nada digo, bueno, listo, voy a bajar primero mi inversión a la mitad. Entonces, esto de 2 contratos no lo voy a hacer más,
sino que voy a trabajar con un solo contrato. Ok, listo, perfecto. Voy a trabajar con un solo contrato. Pero ¿qué es lo que me termina sucediendo? Acá, voy a trabajar con un solo contrato. Con un solo contrato voy a ganar $100 y por otro lado acá voy a ganar $250. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que me termina sucediendo acá? Yo si meto un solo contrato en el SP500, esto es en el SP500, yo si meto un solo contrato en el SP500, me voy a ver obligado a poner sí o sí un stop de 2 puntos. Y recordemos, como en el ejemplo que le mostré anteriormente, la diferencia de zonas era de 65. Entonces ese stop mío de, por ejemplo, de 2 puntos, entro y me saca. Entonces yo voy a salir en pérdida siempre. ¿Cómo me adapto frente a eso? Listo, perfecto. No necesito estar en el SP500 en la parte del mini SP500, ¿bien? Que el valor por punto es de $50, ¿sí? No necesito estar ahí. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que necesito es aumentar, justamente lo que necesito es aumentar mi probabilidad de no salir en pérdida, sino que aumentar mi probabilidad de salir en ganancia. Y con un stop de 2 puntos frente a un marcaje de zonas que el mercado me hace de 60 puntos, 65 puntos, obvio que voy a salir en stop. Entonces, ¿qué hago? Listo, no opero minis, sino que opero micros. Micros, que es la menor medida, la siguiente, la de abajo, la que cada punto equivale a $5. Entonces, ¿por qué hago eso? Justamente yo. Entonces, me voy a microfuturos. Microfuturos en donde microfuturos. Bien. En donde yo a esta parte de microfuturos lo tengo que ordenar de cierta manera en donde yo siempre gane $250, entre 200 a $250 y siempre pierda $100. Pero ¿qué pasa? Necesito un stop más grande, necesito más vida en el mercado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para gestionar de cierta manera mi pérdida para ganar $100, pero tener un stop más amplio, pero seguir perdiendo el mismo capital, pero tener un stop mucho más amplio? ¿Y cómo hago para ganar $250 y que sea justamente un target muy bueno? Primero que nada, acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que es la diferencia de zonas en la cual nosotros vamos a trabajar. Recuerdan que yo cuando les mostré acá, yo tenía una diferencia de zonas de 64 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Este rango de ingreso a mercado, observen, tiene 19 puntos. Tiene muchísimo. Tenemos que ser muy finos en el mercado financiero. ¿Para qué? Para entrar justo en el punto exacto donde el precio gira. ¿Se puede? Sí, obvio, se puede. Pero ¿qué pasa? Cuando tenés 19 puntos en este momento, entrar con un stop de 2, capaz que es medio complicado. Entonces te tenés que migrar hacia abajo, irte al microfuturos para aumentar justamente ese stop y que el margen de movimiento sea exactamente el mismo. Pero por ejemplo, yo acá tengo una diferencia de puntos de 64. Si se fijan más al costado que acá marqué, ya tengo 39 puntos de diferencia de zonas. Entonces, ¿qué significa esto? Y si se fijan, observen el rango de movimiento. Acá ya tengo 8 puntos. Es decir, que yo ya tengo 8 puntos. Esto es un Pro M1 dentro de la academia. Pero ¿qué pasa? Yo ya tengo 8 puntos de movimiento dentro de ese Pro M1. Y yo con un stop de 2 claramente no puedo hacer nada. Necesito aumentar ese stop, pero sin perder más. Yo siempre tengo que perder lo mismo. Pero lo más importante que tengo que tener en cuenta acá es la diferencia de zonas que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde estaba el dibujo que yo acabo de hacer? Por acá. Denme un segundo. Acá está el dibujo que acabo de hacer. Bien, entonces si seguimos por acá, llegué a microfuturos. Pero ahora bien, hay algo muy importante que es la diferencia de zonas que yo estoy teniendo en ese momento para poder trabajar. Yo acá esto lo divido en zonas menor a 20 puntos, por un lado. Zona menor a 20 puntos, ¿sí? Después, zona mayor a 20
y menor, justamente lo tengo de hecho acá, lo tengo acá escrito, y menor a 35. Y por otro lado tengo zona mayor a 35 puntos. ¿Ok? En base a eso, en base al tipo de zonas que yo voy a tener institucional, es como yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, en base a la cantidad de puntos que yo tenga en cada zona, es el stop, el target que le voy a estipular, y por otro lado la cantidad de contratos que yo le voy a estipular. Recordemos que en el microfuturos cada punto equivale a $5. Entonces, cuando yo tengo una zona menor a 20 puntos, particularmente yo como trabajo con 6 contratos en microfuturos a un stop de 3.50 de stop y un target de 7 puntos. Bien, si se fijan, si ustedes, y a ver, voy a sacar la calculadora acá para que ustedes lo puedan ver justamente. Si ponen, yo acá tengo un target de 7 puntos por 6 contratos, ¿sí? Por $5 por contrato, me termina dando $210. Es decir, que estoy dentro de mis márgenes. Si a mí este trade me saca positivo, bien, tengo justamente $210 de ganancia. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, donde tengo mayor de 20 puntos y menor a 35 puntos. Bien, particularmente para este momento. Listo, perfecto. Manejo 4 contratos. Pero ¿por qué bajo la cantidad de contratos? Porque si yo bajo la cantidad de contratos, voy a poder aumentar el stop un poco y le voy a poder dar más vida. Pero si yo aumento más el stop, igualmente voy a seguir en la misma pérdida. Voy a seguir en los mismos $100 de pérdida. 100, 110, voy a seguir en el mismo porcentaje más o menos de pérdida. Entonces tengo por un lado 4 puntos, 4 contratos donde voy a manejar 5,5 puntos de stop y por otro lado 10 puntos de target. Bien, es decir, que si yo me encuentro con una zona un poco mayor, ¿sí? Voy a trabajar con esta estrategia. 4 contratos en microfuturos donde voy a manejar 5,5 puntos de stop. Si, a ver, hagámosle cuenta. 5,5 por 4 contratos por $5 cada cosa me da un stop de $110. Pero si hago 10 puntos de target más, 10 puntos de target por 4 contratos, que son los que estoy operando, por 5, me termina dando $200 de ganancia. Pero ¿qué pasa? Yo sigo trabajando con la misma pérdida, con la misma ganancia, pero tengo un stop más grande. Tengo un stop que me va a dar más vida. ¿Por qué me va a dar más vida? Porque la zona es más grande. La zona me lo va a pedir que yo ingrese con un stop con más vida. Y por ejemplo, tengo una zona mayor a 35 puntos. Listo, perfecto. En este caso yo voy a trabajar con 3 contratos con 7,5 puntos de stop por un lado y por otro lado 13,5 de target. Bien, esto por ejemplo es para actualmente donde tenemos muchísimo volumen, mucho volumen, en donde 7,5 por 3, que serían los 3 contratos, por 5, me termina dando un stop en total de $112. Y por otro lado, una ganancia de 13,5 por 3 contratos por 5 me termina dando una ganancia de 202,5. Entonces, si se fijan, la ganancia siempre es la misma y la pérdida siempre es la misma. Siempre. Pero ¿qué pasa? Me voy a otro índice donde la posibilidad de movimiento es mucho menor. Entonces, damos en cuenta, mira, por ejemplo, en este mercado de acá, donde tengo 39 puntos y yo tendría que haber ingresado con el contrato de 6 contratos con un stop de 7, listo, perfecto. Si yo tengo que todo hagamos de cuenta, yo ingresaba acá en venta, ¿sí? Ahí en venta. Ingresaba ahí en venta, si se fijan, el precio me corrió 4,50 puntos. Y si se fijan, me corrió positivo 43 puntos. O sea, ese trade sale extremadamente en target. Bien, pero ¿qué pasa? Si yo no me adaptaba a eso, yo perdía. Entonces, ¿qué pasa? Las crisis no es algo importante, no es un problema. Las crisis nunca es un problema. Bien. El problema es el trader que no se sabe adaptar. Si el trader se sabe adaptar frente al contexto y sabe adaptar justamente todo tipo de movimiento, fantástico. Ahora hay ciertas recomendaciones
eh, que sí, obvio, en un momento de crisis yo puedo dar, como por ejemplo si tienen ahorros, llévenlo a activos más seguros, salgan de las acciones, excepto que ya estén comprados en precios muy altos, pero sí, salgan de las acciones y váyanse justamente al oro, a bonos del tesoro o al dólar index, donde son todos activos que están muy resguardados o última están resguardados por la misma inflación, ¿sí? Pero hay que entender que realmente las oportunidades están y a mí me encantan los mercados en crisis y hay que saber adaptarse. Un trader profesional es aquel trader que se adapta. Si no se adapta, vas a quedar out, vas a quedar afuera. Pero si te adaptas, vas a poder ganar mucho porque vas a tener ingresos al mercado efectivamente todos los días y todos los días muy buenos ingresos al mercado. Por un lado vamos a tener, debido a la volatilidad, mucha descorrelación en los mercados financieros donde, recordemos, a ver, un ejemplo, el S&P 500 y el Nasdaq van a tener bastante descorrelación entre sí. Por lo general son mercados muy a espejo que se mueven dentro de todo similar, pero en momentos donde todo se mueve muy fuerte va a haber justamente esa descorrelación. Justamente debido a que a la alta volatilidad. Ahora, gracias a esto, a la alta volatilidad, vamos a tener mayores recorridos nosotros en los precios, en los mercados. Entonces, por eso vamos a tener que aumentar el stop y vamos a tener que aumentar el target. Pero así todos podemos seguir ganando y perdiendo exactamente lo mismo. Y podemos seguir siendo unos robots operando. Después, por otro lado, vamos a tener tendencias bajistas, muy probablemente consistentemente tendencias bajistas. Y acá justamente debido a esto recomiendo ciertos instrumentos, que son los índices, los ETF, los futuros y las opciones. ¿Por qué recomiendo esto? Porque no todos los índices podemos ir al alza y también a la baja. No en todos. Por ejemplo, en algunas divisas, en la mayoría no. O sea, en la mayoría sí se puede, pero en algunas divisas. Después, en el mercado que es 100% accionario, en algunos mercados no podemos ir a la baja. Entonces, si operamos solamente ese mercado, ¿qué pasa? Nos vamos a tener que aguantar los 2 meses o el mes entero de caída, donde no vamos a poder hacer nada. Pero a diferencia de otros tipos de mercados, como por ejemplo el mercado de futuros, podemos primero vender para después salir a comprar. Y seguramente el que no sabe se estará preguntando ¿por qué sucede esto? ¿Por qué puedo primero vender y después puedo comprar? El mercado futuro funciona con garantías y funciona con préstamos, por así decirlo, entre comillas. Entonces hagamos cuenta, si yo sé que este teléfono va a bajar de precio, hagamos cuenta, hoy sale $1000 y yo sé que el teléfono que tenés vos en este momento va a bajar de precio, yo lo que voy a hacer es, te voy a decir, a ver, ¿me prestás por favor ese teléfono que yo sé que va a bajar de precio y mañana te lo voy a devolver exactamente el mismo teléfono y además te voy a pagar $100? ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que ese teléfono hoy sale 1000. Vos me lo prestás, yo agarro ese teléfono, lo vendo, me quedo con los $1000 y si mi análisis estaba correcto, mañana ese teléfono va a bajar a 500. Entonces, mañana baja a 500 ese teléfono, lo recompro, me quedo con 500 de ganancia, devuelvo el teléfono y por otro lado te doy los $100 que te había dicho extras de comisiones. Perfecto, vos feliz, yo feliz, me quedé con $400 de ganancia, o sea, 500 que gane más menos los 100 que te di de comisión, me quedé con $400 de ganancia. Eso es lo que te permite justamente ciertos activos donde podemos operar con mercados a la baja. Los mercados a la baja, particularmente para mí, son fantásticos. Consejos claves para profesionales de estos mercados hacen crecer las cuentas. La diferencia está en el conocimiento y en la forma en la cual se opera. Si son traders amateurs, no hay que improvisar, no hay que entrar en el FOMO, ¿sí? Porque no saben hasta cuándo el precio va a seguir bajando. Entonces hay que aprender mucho sobre gestión del riesgo, ¿sí? Y bueno, ya para darle un fin, recordarles que en Watson Trading Academy somos una academia que, bueno, ya han pasado muchísimos alumnos por Watson, más de 1500 alumnos por suerte, donde damos como un objetivo al finalizar el proceso de estudio que pasar una prueba de fondo y ya recibirse rentable y consistente. Y bueno, digamos que esto es lo más importante. Programa totalmente personalizado de 12 meses de formación que va a incluir clases individuales, operativas en vivo, seminarios especializados y más. Y lo más importante es que todo el proceso de estudio se lleva directamente conmigo. Van a operar conmigo, todo directamente conmigo.
Y lo mejor de todo, que justamente son las estrategias que están totalmente, bueno, son totalmente exclusivas y están totalmente backtesteadas y tienen muchísima efectividad con más de 7 años de backtesting. Bueno, ya haciendo el cierre, les quiero agradecer si llegaron hasta acá, si vieron los 50 minutos de video, y espero que sepan surfear toda esta crisis, que no es una crisis, es una gran oportunidad. Y bueno, los mercados financieros siempre se mueven bien y siempre se van a mover bien. El tema es que nosotros nos vamos a tener que adaptar para que esto pueda suceder. Les mando un saludo para todos.